Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a su centro de emprendimiento y aceleración de negocios en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy con nuestra sesión número 9 de nuestro seminario de innovación y emprendimiento social. El día de hoy vamos a tener la sesión con Eric Lara, consultor y asociado de SBX, con el tema la inversión de impacto y sus fuentes de financiamiento. Me voy a permitir comenzar leyendo la semblanza de Eric, con el propósito de eventualmente conozcan su trayectoria y bueno, conozcamos cómo es que llega aquí con nosotros a explicarnos relacionado a estos temas de financiamiento. Bueno, pues Eric Lara es un joven profesionista con experiencia en finanzas para emprendedores y diversas áreas contables. Posee un diplomado en análisis de datos para resolver tareas del tipo de investigación y procesamiento de la información, desempeñándose como consultor asociado en SBX desde 2021. Su carrera ha dado un cambio radical hacia un sector poco abordado en las finanzas tradicionales. Ha colaborado con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ, en el desarrollo de una capacitación de finanzas verdes para el sector bancario del Perú. Así también con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, en dos proyectos distintos de mapeo y catalización de capital en el sur de México, fungiendo como curador financiero de emprendimientos y negociador con inversionistas institucionales. También ha trabajado en el desarrollo de una plataforma de inversiones de impacto dentro de SBX y con apoyo de Fomento Social Citibanamex. Apasionado por lograr un cambio en el status quo, busca promover el cambio de conciencia en el enfoque tradicional de hacer negocios, convencido de que encontrará valiosos aliados para la transformación del sector financiero. En este caso, Eric, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y el público es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias aquí a todos los presentes. Nuevamente soy Eric Lara, su servidor de ustedes. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con esta pequeña plática que vamos a hablar un poco de lo que es la inversión de impacto, ¿no? Naturalmente, y lo que son sus fuentes de financiamiento, ¿no? Un poquito nada más retomando ahora del lado de mi lado de la historia, sí, en efecto, yo he estado trabajando con SBX desde el año pasado, ya he tenido la oportunidad, ¿no?, de colaborar en este tiempo con la GIZ, con USAID, también con la Agencia del Reino Unido y activamente en un proyecto que estamos llevando a cabo en el sur de México con Conservación Internacional, así como también con ciertos emprendedores particulares, ¿no?, que se han acercado a SBX, ¿no? Y justamente la idea de empezar con esto es la consultoría que estamos haciendo, es principalmente la inversión de impacto, ¿no? Que tiene muchos matices, tiene muchísimas definiciones, pero definitivamente tiene un solo objetivo, ¿no? Que en SBX yo creo que lo podemos definir como que el capital sirva a la vida y no que la gobierne, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir, ¿no?, el principal tema, ¿no?, que tenemos entre manos, que es la inversión de impacto, ¿no? Es importante poder empezar por el tema de la palabra inversión, ¿no? Yo creo que todos estamos convencidos, todos y todos estamos convencidos de que la inversión, naturalmente, pues es el destinar recursos financieros, ¿no?, con la intención de que nos generen un retorno, ¿no? Si no generan un retorno, se llama gasto. Y si se pierden, pues naturalmente es una pérdida. Entonces, en este sentido, las inversiones, pues naturalmente pueden realizarse en cualquier lado, de cualquier manera, y aún así estar generando un retorno financiero. Pero, ¿qué pasa cuando podemos meter ciertos factores de por medio para garantizar que la inversión se haga de una u otra manera, ¿no? Ahí es donde podemos empezar a pensar en un tipo de impacto mucho más allá de lo que nada más es el retorno financiero, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que poner sobre la mesa lo que es un paradigma de la inversión, ¿no? De una manera, pues, tradicional, histórica, ¿no?, o convencional, yo diría, dividimos la inversión en dos aspectos principales, lo que es el retorno y lo que es el riesgo, ¿no?, que podemos verlo en la gráfica inferior izquierda. Siempre todos los planes de negocio que podemos haber visto, y digo, no es por culpar a nadie ni mucho menos, pero nos han educado de esta manera. Tenemos que pensar y tenemos que encontrar un equilibrio entre el retorno que va a estar generando la inversión y el riesgo al que no. Tenemos un problema aquí. Cuando nada más estamos considerando lo que son dos ejes, pues estamos dejando al lado muchísimos otros factores que pudieran estar influyendo negativa y positivamente en esta inversión, ¿no? Ahí es donde tenemos que pensar en la repercusión que estamos teniendo de manera social y ambiental, ¿no? Ahí es donde cambiamos este paradigma de la inversión y nos vamos al otro extremo de la gráfica, ¿no?, donde ahora ya tenemos que contemplar por completo tres ejes.
Sí, es tener que preocuparnos, sí, es tener que cuidar de ello. ¿Por qué? Porque si realmente no estamos comprometidos al 100 con generar un impacto social o ambiental, pues realmente este negocio lo podríamos describir como un negocio como siempre, ¿no? Un business as usual, ¿no? Un poco en el inglés. Entonces, tenemos que entender que tiene el mismo peso que genera un retorno financiero, ¿no? Entonces, explorando en este sentido, en SBX hemos desarrollado lo que es un espectro de la inversión, donde si pudiéramos poner en un extremo izquierdo el negocio como tal, el negocio de siempre, tenemos que contrastarlo con lo que es una regeneración. Empezamos primeramente con las industrias que son de la naturaleza destructiva, ¿no? Que son totalmente negativas. Aquí las definimos como aquellas industrias cuya misión, propósito y objetivo es generar simple y sencillamente destrucción. Su producto, su servicio, su manera de ser, etcétera, conlleva lo que es una relación extractiva, negativa y que definitivamente no es sostenible a largo plazo. Un ejemplo claro son las industrias de armamento, ¿no? Simple y sencillamente las armas se hacen para matar, nada más, ¿no? Posteriormente vamos a empezar a ver un cambio en el pensamiento y vamos a empezar a migrar hacia la derecha. Después de las que son única y exclusivamente destructivas, que simplemente no tienen algún tipo de solución, vamos con las extractivas. Una empresa extractiva no necesariamente tiene que ver con recursos naturales, ¿no? O con una actividad primaria como lo son las mineras o las que son las de pesca. Las extractivas son simple y sencillamente aquellas que quitan más de lo que aportan. Y en ese sentido, no solamente nos vamos a limitar al aspecto ambiental, también nos vamos a expandir al aspecto social y de gobernanza. Son este tipo de empresas que las conocemos muy bien y son aquellas que tienen algún tipo de práctica dominante o predatoria en el mercado, que son bien conocidas por tener escándalos de cualquier tipo y de que siempre hay un problema respecto al bienestar que están generando ya sea a sus consumidores, a sus trabajadores, a sus socios, etcétera, ¿no? Entonces, son empresas que tienen un grave problema de gobernanza, pero tienden a ser corregibles. Después vamos a empezar a migrar a lo que son las empresas que llamamos responsables. Y ahí está muy claramente, entre comillas, que supuestamente son las empresas que cuidan de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Que es el ESG. ¿Por qué entre comillas? Aquí el problema que tenemos que entender es que a pesar de que existan ya sean normas, estándares internacionales, normativas, códigos de conducta, etcétera, las empresas abordan ese tipo de gobernanza de una manera limitativa para proteger el valor que están generando. Es decir, solamente lo pongo como un parachoques para salvarme de cualquier tipo de problemática que estuviera viniendo y de que pues naturalmente no voy a tener una repercusión negativa en mi forma de ser, ¿no? En mis negocios o un problema con la autoridad o un problema con la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente aquí tengo un papelito que dice que yo soy responsable. Estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca de empezar a generar un cambio, no obstante todavía falta algo más. Después de eso podemos entender las empresas que son sustentables. Son empresas cuyo modelo de negocios, pues quizá después de todo, a pesar de tener todo ese tipo de trayectoria, pues a lo mejor no están quitando tanto. Son empresas que simple y sencillamente generan parte, son parte, ¿no? Del motor económico de un país o de una región y que quizás no están generando un daño. Entonces, son empresas que simplemente están limitándose a su impacto social ambiental local, ¿no? Muy pequeño, y realmente no estamos viendo un aporte de más, ¿no? Ahí es donde tenemos un punto de partida importante, ¿no? Los negocios, entonces, ¿en qué momento podemos empezar a generar este impacto intencional? Pues es cuando empezamos a llamarnos sociales, ¿no? El primer punto es la empresa social. Generalmente esas empresas sociales ya están considerando no solamente pues tener un tema, un impacto, por así decirlo, en donativos, ¿no? En programas, en asistencias, también ya están empezando a cuidar de lo que son su equipo, sus productos, ¿no? La manera en la que se abastecen de sus insumos. Entonces, estas empresas empiezan a tener ya un impacto más concienzudamente, más intencionalmente. Eso es una empresa social. Luego, después empezamos a tener las finanzas no extractivas, quiere decir que estas están comprometidas con no generar un impacto negativo.
Es decir, estamos totalmente conscientes de que nuestro producto tiene que ser de utilidad para el mercado, para nuestros clientes, que no estamos generándole un valor negativo, un retorno a nuestra inversión naturalmente al negocio y de que realmente es algo que se necesita, ¿no? Es decir, si yo voy a generar un préstamo, ¿no? Un banco y en vez de estar generando condiciones de crédito muy asfixiantes en contra de los emprendedores, bueno, ¿qué tal si mejor ponemos un suelo más parejo y pues vamos poniendo que el costo va siendo conforme, van siendo los ingresos de esta empresa, ¿no? Entonces, tengo un incentivo yo a generar un producto que también te conviene a ti. Entonces, ahí es donde ya estamos siendo no extractivos. Y finalmente tenemos las empresas regenerativas, ¿no? Que son empresas cuyo propósito y valor está específicamente destinado a generar un valor tangible. Inclusive ya podemos hablar de no generar un retorno financiero. Ahí es donde estamos viendo un total cambio de paradigmas en la manera de hacer negocios y de que todo esto es posible, ¿no? Y naturalmente pues tiene que haber un planeamiento muy certero detrás de todo ello para poder lograrlo, ¿no? Entonces, principalmente tenemos que entender varias cosas en lo que es la inversión de impacto. Una adicionalidad. La adicionalidad la podemos definir como todo aquello que estamos dando de más o de manera diferente al mercado y respecto a nuestra industria, ¿no? Entonces, si pudiéramos decirlo así, si tú tuvieras una empresa que está proveyendo con recursos, digamos, maderables para la industria de los muebles, pues esa adicionalidad no solamente sería el hecho de que, pues, tengas, ¿no? A lo mejor un plantío sustentable que esté regenerando la madera que consumes anualmente. Pero ¿qué tal si empiezas a cultivarlo de una manera en un policultivo cuyos árboles pues estén haciendo una sinergia con la fauna local y así a la vez atraigas algo de flora original, digo, algo de fauna original, ¿no? Eso es una adicionalidad. Entonces empezamos a dejar una huella intencional conforme vamos haciendo nuestros negocios. También tenemos que tener esa intencionalidad porque nada es al azar y no es por accidente. Lo tienes que planear y lo tienes que hacer. El impacto medible, naturalmente tenemos que tener ya sea un estándar que nos ayude a entender cómo lo estamos logrando, tener esa trazabilidad de cómo lo estamos logrando desde el inicio hasta el final y cómo podemos reportarlo, ¿no? Porque también en el camino hacia la inversión de impacto es importante también transmitir esta información hacia un posible inversionista, hacia nuestros clientes o hacia nuestros socios, ¿no? Porque entonces, si estamos generando un impacto que no podemos medir y que no podemos conocer, pues no lo podemos corregir, ¿no? Y naturalmente, pues el aspecto de generar un retorno no está peleado con el tema de generar un impacto, ¿no? Aquí es donde viene lo interesante. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un modelo de negocios que esté generando tanto un impacto medible, intencional y a la vez que no nos esté generando la bancarrota? Esa es la misión de muchísimos emprendedores que estamos, pues naturalmente, constantemente buscando una fuente de inversión que a veces pues, nos pareciera muy complicada de conseguir, ¿no? Entonces, entendiéndonos en ese sentido, la indivisibilidad tiene dos cosas muy importantes, un impacto ambiental y un impacto social. Realmente, por ahí hay una frase y no quisiera menoscabar al autor de ella, pero si crees que el ambiente no es importante, trata de contar tu dinero mientras contienes tu respiración, ¿no? Entonces, naturalmente el impacto social tiene que ir ligado con el ambiental, porque al final de cuentas es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, este impacto cuando tú lo generas, definitivamente va a tener una repercusión a nivel social. ¿Por qué? Porque estamos generando, pues, un nuevo ciclo, ya sea incentivando ciclos de carbono, de nitrógeno, que están alimentando la tierra de la cual nos alimentamos nosotros. Estamos generando, pues, naturalmente un área más limpio. Estamos también, en ese sentido, generando condiciones más justas de trabajo, ¿no? Que es una repercusión positiva para la sociedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que si vamos a perseguir uno, vamos a tener impacto en el otro también, ¿no? Eso es algo que estamos también viendo muy presentes en SBX con todas las organizaciones que hemos trabajado. Siempre tienen uno u otro y en menor medida también está acompañando el otro, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que preguntarnos cómo estamos logrando el impacto, ¿no? Y estoy entendiendo que tenemos aquí a varios emprendedores, emprendedoras. Entonces, finalmente tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy proveyendo servicios de esta naturaleza, estamos generando un producto con estas características, empezar a hacer un top-down, empezar de adelante hacia atrás, empezar a hacer este análisis para empezar a encontrar puntos de quiebre, por así decirlo, en nuestra cadena de suministro, nuestro camino del producto final al cliente, en nuestra manera de reportajes,
¿no? Ahí es donde podemos empezar a hacer un análisis, ¿no? Y después de ello podemos preguntarnos el cómo lo hacemos, ¿no? El cómo lo hacemos es lo más importante, porque ahí es donde podemos empezar a identificar ya sea los problemas que estamos generando, el impacto que estamos ocasionando o también la extracción que estemos generando, ¿no? Es importante también reconocer que a pesar de que no lo queramos, muchas veces estamos generando una extracción, ¿no? A lo mejor sin querer, si estamos poniendo unas condiciones económicas desfavorables para la mano de obra que estuviera trabajando con nosotros, pues ahí es donde estamos generando extracción, ¿no? No obstante, pues también tenemos que reformular un plan de negocios, ¿no? Ahí es donde tenemos que preguntarnos exactamente cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, de una manera más justa, más equitativa y de cómo estamos también asegurando nosotros, ¿no? De que las personas con las que estamos trabajando, que son también pilares importantes en nuestra cadena de suministro, ¿no? Con nuestros socios, con nuestros clientes, tampoco están generando un impacto negativo, ¿no? Entonces, de manera general, si pudiéramos hablar de cómo estamos haciendo la transición y de cómo funciona el mundo actual y de cómo podría ser un mundo de una economía regenerativa, pues tenemos naturalmente, y esto es un círculo vicioso, ¿no? Una mano de obra que está sobreexplotada, ¿no? Donde el único propósito es trabajar para enriquecer a la cúpula del poder, donde tiene modelos de gobernanza rígidos, ¿no? Inclusive de violencia militaristas, ¿no? Donde hay una extracción absoluta de recursos para acumular el capital o también la riqueza de una manera ilimitada, ¿no? Y también pues tenemos una visión del mundo que está constantemente retroalimentándonos de una manera negativa, de que solamente lo único que es deseable en este mundo es generar riqueza ilimitada a cuesta de todo. Entonces, si nosotros tenemos este impacto medible y tenemos esta intención de generarlo, podemos entonces entender y tener incidencia en cada una de estas áreas, ¿no? ¿Cómo utilizamos nuestros recursos? ¿Cómo los regeneramos? Pensar, es decir, no cuánto utilizo, sino cómo lo genero más, o cómo puedo ahorrar, o cómo puedo incentivar a un mejor consumo de ellos, ¿no? También una visión del mundo, entonces vamos a entender que este mundo, si podemos cuidar sus recursos, que estamos en un lugar que merece respeto, ¿no? Respeto por nosotros, respeto por nuestros semejantes y respeto por una economía que estamos construyendo, ¿no? Tiene el propósito naturalmente de generar un bienestar global para todos, indiscriminadamente, donde todos tenemos participación. Y también donde la gobernanza hay una participación de todos y de todas y donde todas las voces toman en cuenta, ¿no? Y toda básicamente la base es la cooperación. Eso es básicamente lo que podemos decir de un negocio regenerativo. Justo la base es la cooperación, ¿no? De una manera global, entonces, si pudiéramos entender cómo regresando un poco a lo que es el eje original, si pudiéramos poner lo que es la productividad de un lado y la salud ecosocial, pues vamos a partir de lo que es un ecosistema que está enfermo, ¿no? Un ecosistema actual que está extraído, que está desprovisto de toda riqueza, ¿no? Si podemos hacerlo muy productivo, pues puede ser rentable en efecto, pero a lo mejor no es equitativamente para todos y para todas, ¿no? También, si pusiéramos en maximar lo que es la salud ecosocial, tal vez la producción no necesariamente es la mejor, ¿no? Podemos tener un ecosistema así sano y natural, pero quizás no es distributivo, ¿no? Quizás no le cabe a todos, quizás no todo el mundo tiene esa participación como tiene que tenerla, ¿no? Entonces, la idea aquí y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es una prosperidad que viene siendo de una manera por diseño y de una manera original distributiva, ¿no? Quiere decir, tenemos que tener en cuenta de que todos y todas tienen una participación, ¿no? Eso no solamente se limita al aspecto de los clientes o los consumidores finales, también tiene que abarcar a lo que son las personas que están dentro de esta empresa, ¿no? Entonces, entrando un poco más en lo que es la materia, vamos a empezar a ver lo que son los espectros, también lo que es la inversión tradicional, de cómo se va viendo y de cómo vamos a empezar a hacer un poco lo que es el impacto. Empezando de lo que es la inversión tradicional, de una manera solamente estaríamos empezando lo que son los retornos financieros, ¿no? Totalmente dejando a un lado todos los aspectos de gobernanza y de cuidado ambiental, ¿no? Básicamente donde estaríamos teniendo lo que es totalmente extractivo y empezamos a caminar hacia el lado izquierdo donde vamos a llevar a lo que es el impacto. Aquí es importante algo. Lo que es la inversión de impacto empieza en un aspecto y no termina hasta llegar a la mera filantropía, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿nuestro negocio está generando un modelo de negocios que sí está generando un retorno o están encaminados a una filantropía, ¿no?
Esta es la pregunta que cada quien tiene que hacerse. Si estamos generando un retorno, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta inversión realmente está teniendo pues un impacto positivo en nuestras gentes y no solamente estamos dando dinero por darlo? Digo, no es que tenga algo malo, solamente son misiones de negocio distintas. El tema de ser meramente filantrópicos, pues no estamos esperando un retorno financiero. Si estamos esperando un retorno financiero a la vez que estamos generando, ahí es donde tenemos la inversión de impacto, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a tener también ese tipo de negocios y ese tipo de temáticas, ¿no? Donde vamos a empezar a tener, pues, soluciones o a lo mejor contribuciones, y nuestro objeto social no está directamente definido para ello, en lo que son cambio climático, en lo que es crecimiento de la población, ¿no? Por ejemplo, escasez de agua, sistemas de comida. Ahí podemos ver varios ejemplos, ¿no? De cómo podemos también tener una incidencia a la par que estamos teniendo nuestro negocio, ¿no? Entonces, de una manera recapitulando, vamos a tener lo que son el negocio por un lado, donde se origina desde el miedo de perder. Acumulativas por diseño, que dice que solamente genera lo que es riqueza y no estarlo distribuyendo, ¿no? De arriba hacia abajo, los términos se definen en el sentido de que el que pone el dinero es el que dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos teniendo una falta en la participación, ¿no? En la riqueza o en la manera en la que se está generando la riqueza en la organización y no estamos teniendo esa distribución adecuada. Y también se está viendo todo a corto plazo. Quiere decir que yo nada más estoy viendo en qué momento puedo terminar mi inversión o me puedo salir, básicamente. En cambio, si tenemos una mentalidad de generar el impacto, tenemos totalmente el otro esquema donde primeramente tenemos que tener el entendido de que la transacción se genera desde una confianza, ¿no? Inclusive no me atrevería a equivocarme, decir desde un amor por generar ese impacto positivo, ¿no? Estamos teniendo esa confianza de trabajar con esas personas, de nosotros también recibir las transacciones y poder tener esta sinergia con quien estamos trabajando y con quien estamos generando el impacto. De manera de diseño estamos teniendo una participación holística, ¿no? También tenemos unos términos co-creados, donde todos tenemos una participación y donde naturalmente también tenemos que darle voz al medio ambiente, porque es tan importante como generar retornos financieros. También tenemos una dinámica de interdependencia y reciprocidad, donde todos tenemos esta participación y donde todos también tenemos pues, esta rebanada del pastel, por así decirlo, ¿no? Básicamente, donde todos tenemos esta participación y nadie es tomado, todos son tomados en cuenta. Y también tenemos lo que es el entendido de que esto se genera a largo plazo, ¿no? No solamente se trata de generar un negocio donde nada más pues nos quedemos con el aspecto de generar pues el negocio como tal y veamos cómo después hacemos un impacto. No, o sea, la idea es que un impacto vaya casado con un largo plazo y que haya un compromiso como tal, ¿no? O sea, no solamente es el aspecto de generar, llámese un negocio familiar, llámese un corporativo, sino vamos a tener un compromiso con el largo plazo, porque esa es justo la idea de generar un impacto. Hasta aquí, no sé si hay una duda, igual las pueden ir poniendo en el chat, también vamos a tener un espacio para poder responder las dudas. Aquí, en este sentido, me gustaría dar paso a lo que es la parte de financiamiento, ¿no? Ok, entonces, entendiendo de que tenemos este impacto que podemos ir pues midiendo y irlo diseñando y podemos tener claro cómo lo vamos a lograr, entonces, ¿cómo se puede lograr de una manera pues financiera, ¿no? Es decir, quiénes están detrás o quiénes nos pueden apoyar, quiénes son nuestros aliados para conseguir nuestras metas si nosotros somos los emprendedores, ¿no? Ok, de una manera global, también podemos entender lo que es el ciclo de una empresa, que lo podemos ver aquí, ¿no? Empezamos desde naturalmente lo que es un concepto, lo que conocemos como una startup, de así hasta poder llegar a una parte final donde se decrece la empresa, ¿no? Donde vendría siendo un poquito como el final. No necesariamente una quiebra, también puede ser un merger acquisition, ¿no? Puede ser un aumento del capital de la empresa. Entonces, tenemos que ir comprendiendo lo que son las fases tanto de capital como de deuda. Primeramente, los emprendedores nos estamos fondeando con lo que es un capital desde un inicio con ya sea el capital de los fundadores propios, con amigos o con la familia, y también más adelante vamos a tener la participación de lo que son los ángeles, ¿no? El ángel inversionista es aquel inversionista que tiene pues cierta cantidad de dinero que no tiene ningún problema, ¿no? Digamos, con tener un alto riesgo y lo está dando de una manera, pues yo diría que filantrópica para apoyar a los emprendimientos que tienen un gran potencial. Eso es un ángel inversionista. Igual el capital semilla es aquel que está destinado y que tiene pues la intención de invertir en emprendimientos
de una manera pues cotidiana, no una manera profesional, y que definitivamente se están acostumbrando a estar haciendo ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, las startups previamente tienen ese tipo de capital y las deudas en ese sentido, si hubiera, solamente son de préstamos personales, ¿no? Y también otros tipos de financiamientos, ya sean donaciones o sean grandes. Entonces, conforme vamos a ir aumentando el crecimiento de la empresa y el tiempo de su vida, vamos a ir cambiando el tipo de financiamientos. Si lo pueden ver del lado derecho, en crecimiento y madura tenemos la parte de deuda, principalmente deuda arriba y capital abajo. Tenemos el problema de que es principalmente lo que es la deuda bancaria, ¿no? Ahí es donde tenemos mucho problema de los emprendedores en conseguir una deuda que se ajuste, ¿no? Justamente a todo el tema de cómo estructurar sus finanzas. ¿Por qué lo digo? Porque de una manera tradicional la banca, pues, no es que sea mala, por así decirlo, pero los productos no necesariamente se están adaptando, porque ya sea que son muy dinámicos los emprendimientos, ya sea que no cuentan necesariamente con todas las garantías que tuvieran, entonces ahí es donde vamos a empezar a tener que hacer mezclas de productos financieros que no solamente contemplan una deuda o capital, sino que también son mixtos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, de una manera global, yo puedo decir, dependiendo del lugar en donde tú te encuentres en tu emprendimiento, vas a tener distintas opciones que se van a ir adecuando mejor o menos, o de una manera más adecuada pues a tu negocio, ¿no? Entonces, aquí sería conveniente que pudiéramos identificar en qué etapa nos encontramos y poder entender si ya tenemos una deuda, cómo está estructurada esta deuda, qué dificultades hemos tenido, ya sea para contratarla o adquirirla, o también para buscarla o encontrarla, ¿no? O sea, porque también podemos tener este problema de que la deuda que hay o es demasiado cara o no se ajusta o el monto no es el adecuado, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer este trabajo de consultoría precisamente de lo que es encontrar una mejor estructura para el financiamiento, ¿no? Entonces, en la experiencia que hemos tenido, y este es un trabajo que nos gusta mucho citar, empezamos a identificar lo que son distintos tipos de emprendimientos sociales y de impacto. En ese sentido, vamos a encontrar primeramente lo que son las empresas de alta escalabilidad. Y yo diría que estas son empresas, no me gustaría decir el término de unicornios, pero digamos que son el equivalente en el aspecto de impacto, ¿no? Son empresas que tienen un crecimiento pues rápido, ¿no? Un crecimiento importante y que pueden también proveer un retorno de mercado a la vez que están generando un impacto medible, ¿no? También tenemos las empresas de nicho. Las empresas de nicho son aquellas que solamente se dedican a proveer una solución innovadora y especial a cierto sector de mercado o a solventar una necesidad de mercado a la vez también de que generan un impacto. También tenemos las empresas dinámicas, son empresas que nacen ya sea con un giro especial, pero debido a la versatilidad del negocio en el que se encuentran pueden ir creciendo. Entonces, las empresas dinámicas generalmente tienen distintas líneas de negocio o que su modelo de negocios puede ser replicable en distintos lugares o con distintas organizaciones diferentes, ¿no? Quiere decir que su modelo de negocios es tan especial que lo podemos ir replicando distintamente. También tenemos lo que son, en último aspecto, las empresas pequeñas o las empresas que solamente son para sostener un estilo de vida, ¿no? Que es naturalmente ahí es donde cabe la gran mayoría de los emprendimientos que vemos en este país, donde pues naturalmente los emprendimientos, ya sea papelerías, ¿no? Tienditas de la esquina, ¿no? Un poquito talleres tal vez, son aquellas empresas que no necesariamente están generando un impacto, pero depende de una familia, depende ya sea o inclusive una comunidad, de una empresa que solamente pues está proveyendo los recursos necesarios para que haya una sobrevivencia, ¿no? No obstante, también podemos hacer y también existe también un impacto con este tipo de empresas. Aquí también yo le diría aquí a los emprendedores y emprendedoras de esta sesión que sería importante entonces entender su modelo de negocios, entonces a qué está apuntando. Está apuntando a tener un crecimiento acelerado, está apuntando a un mercado en específico, estamos teniendo un modelo de negocios que podríamos replicar en otro lado con otras personas o en otro tipo de sectores, o es una empresa que nos está ayudando pues naturalmente a soportar nuestro estilo de vida, ¿no? Digo, no es que uno sea menor ni peor que otro, o sea, en ningún sentido. No obstante, pues también un emprendedor, es importante que podamos identificar qué tipo de emprendimiento estamos haciendo para que así podamos tener un mejor acceso a capital.
También algo que es importante mencionar aquí, que naturalmente los negocios y sobre todo los últimos, ¿no? Los que son dedicados al estilo de vida, pues tienen varios problemas, ¿no? Vamos a empezar a nombrarlos igual, y aquí va a haber mucha gente que se identifica, ¿no? En ese sentido, no podemos encontrar pues una salida al capital. ¿En qué sentido a la salida me refiero? Es decir, una vez que tenemos un socio inversionista, ¿de qué manera le podemos dar el retorno de la inversión? ¿No? Es decir, ya tengo un préstamo, ya tengo aquí una participación accionaria, pero no tengo una manera viable o una estructura adecuada para poder hacer el retorno que necesitamos, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que vamos a encontrar. Otro problema que también encontramos es un flujo de efectivo, ¿no? Aquí es importante hacer una distinción, es distinta a las utilidades de la empresa. La utilidad de la empresa es netamente lo que la empresa produce o hace de manera habitual. Flujo de efectivo es literalmente lo que te queda después de hacer todos tus gastos operacionales, todos tus gastos o todas tus compras, ¿no? Es decir, todo el dinero con el que tú te quedas en la cartera al final del mes, ese es el flujo de efectivo. Entonces también vemos que hay muchos emprendimientos que ya sea por falta de planeación financiera, un poquito el no tener el acceso adecuado a una asesoría contable fiscal adecuada, pues tenemos un flujo de efectivo apretado. También encontramos que los emprendimientos, es importante mencionarlo aquí, no se ve el control a qué nos referimos. Como ustedes saben, pues, los emprendimientos tienen lo que es una participación accionaria, ¿no? Donde tenemos a los socios y donde tenemos cierta participación en las decisiones de la empresa. Muchos de estos emprendimientos, a pesar de que pudieran tener un mejor acceso a financiamiento, quizás no quisieran optar por lo que son participaciones de capital, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos decir o no queremos permitir que alguien más, ¿no? Que no conocemos entre nuestra empresa. Ese también puede ser una limitante a la hora de acceder al financiamiento, porque muchos de los productos financieros alternativos que no necesariamente es una deuda bancaria contemplan hasta cierto punto la participación de capital, ¿no? Entonces, aquí es importante también, regresando un poquito a los apuntes que habíamos comentado hace poco, el tema de tener la confianza de poder estructurar una inversión que nos permita tener una distribución entre nosotros y también unos posibles socios, porque en ese entendido, las fuentes de financiamiento y sobre todo las que tienen el impacto como primera meta, pues no tienen la intención naturalmente de quedarse con un negocio, ¿no? También tienen esa intención de generar un impacto a la vez que estamos generando pues una sinergia con las empresas. Entonces es muy común poder ofrecer de manera habitual lo que son productos de capital. También vemos una disparidad de lo que es el sobre retorno, ¿no? Muchas empresas igual se están exponiendo ya sea por su plan de negocios muy aceleradamente a un crecimiento de mercado que no necesariamente es el más adecuado y empiezan a hacer compras muy desmesuradas, ¿no? Que tal vez de lo que son activos, ¿no? Contraer deudas o contraer compromisos, ¿no? Que aumentan muchísimo sus pasivos. Entonces, también es una situación que nos puede llegar a mermar un poco el acceso al capital y al financiamiento. El tener una adecuada administración de riesgos también es importante. Y también lo que es posiblemente un cambio en el impacto, ¿no? El cambio en el impacto lo podemos definir principalmente como una empresa que quizás, a pesar de tener en mente lo que es un impacto, no necesariamente está teniendo pues los lineamientos o las pautas necesarias para poder generarlo. Entonces, pues podemos empezar a tener estas fallas en cómo generamos este impacto y empezar a decir, ¿sabes qué? Estaba empezando a hacer un impacto en campo, pero tuve que abandonar esto y ahora lo voy a estar generando mejor en recursos hídricos, pero es que ahorita no tengo impacto o no tengo parcelas orgánicas, estamos empezando a comprar parcelas que se manejan de manera tradicional, entonces, cuando no tenemos también claro la manera en que podemos medir el impacto, también puede ser un detrimento, ¿no? A la hora de conseguir capital. Entrando un poco en materia, vamos a empezar a hablar de lo que son los instrumentos alternativos, ¿no? La idea aquí de estos instrumentos, como lo había mencionado, es que podamos tener una flexibilidad en los términos. Como ustedes saben, y aquí no lo sé para qué lo vamos a mencionar, tenemos lo que son en el proceso de inversión una term sheet, que es una term sheet, es una hoja de términos. Aquí es donde vamos a poder establecer con el inversionista que fuera a ayudarnos en nuestra misión de impacto, cómo podemos irnos poniendo de acuerdo a la hora de recibir los recursos. Ahí es naturalmente hablar de lo que son, pues, opciones de salida, ¿no? Opciones de lo que son tranches o administraciones, ¿no? En un préstamo que fuera muy largo, cómo podemos irlo, digamos, como partiendo en cachitos, ¿no? Y podemos ir determinando cada cuándo podemos ir recibiendo los recursos, en fin, ¿no? Hay muchísimos términos que se pueden ir ahondando. Entonces, justo la idea aquí es proveer
del mejor perfil de retorno riesgo para el inversionista y al emprendedor puede proveerle con liquidez. Esto es algo muy importante. La liquidez es muy vital en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar haciendo o una compra o estar financiando algún tipo de actividad que nos permita estar llevando este impacto, ¿no? Entonces, de una manera general, lo que hemos visto también nosotros en el mercado y también hemos estudiado algunas rondas, se basan en los siguientes instrumentos, ¿no? Un SAFE, un abaco, una deuda convertible, aquellos que están basados en ingresos y también lo que es el capital redimible, ¿no? Vamos a empezar a explorar cada uno de ellos. SAFE o abaco es básicamente el acuerdo básico de acciones a compra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto es un aporte de capital que se va a otorgar, que se va a dar con la promesa de que después se pueda convertir a acciones, ¿no? Aquí vamos a hablar de lo que son techos o descuentos. De manera general es lo siguiente. El techo es un límite que vamos a tener a la hora de financiarnos. El techo no necesariamente es cuánto podemos obtener, sino más bien hasta cuánto vamos a permitir en este tipo de instrumentos que la deuda o que este capital aportado se convierta a acciones, ¿no? Quiere decir que no se va a convertir al 100%, ¿no? Eso es un techo. Es decir, si nosotros fuéramos a firmar un contrato de ese tipo con un inversionista que nos va a otorgar de una manera premeditada, no sé, 10 millones de pesos, pues a lo mejor el techo de evaluación para cuando lo convirtamos a capital, pues a lo mejor vamos a decirle, te vamos a dar el equivalente a 8.5 millones de pesos en acciones. Eso es un techo, ¿no? O también le podemos negociar lo que es un descuento. El descuento de la acción sería simple y sencillamente decir, ok, una vez que yo tenga tu dinero, estos 10 millones de pesos, retornemos al ejemplo, pues el descuento sería la acción al momento de evaluar el capital, de cuánto vale mi capital antes de recibir tu inversión, pues vale 10 pesos la acción, pero a ti te las voy a dejar en 9 pesos. Entonces, ¿cuánto capital puedes comprar con esos 10 millones de pesos, ¿no? Estos van a ir siendo términos que podemos ir negociando con los inversionistas que nos pueden ayudar, pues, a tener una participación de capital más equitativa y no también empezar a hacer sopesar lo que son riesgos retornos, tanto para nosotros como fundadores, ¿no? Como socios de la empresa, así como los nuevos socios inversionistas que lleguen con nosotros. Ese tipo de instrumentos, el SAFE no lleva deuda, quiere decir que simple y sencillamente es un dinero que te estoy dando de por medio que se va a convertir en capital sí o sí. Luego tenemos lo que es la deuda convertible. La deuda convertible principalmente empieza pues, como su nombre lo dice, como una deuda y que después, en vez de repagar la deuda, como normalmente lo haríamos con una deuda tradicional, vamos a tener nuevamente la opción de convertirlo a capital, ¿no? Entonces, vamos a repetir el esquema anterior. Tu deuda va a valer para un máximo de importe en el capital o te puedo ofrecer cierto número de acciones a un precio descontado, ¿no? Cuando hagamos una evaluación de capital. Esto naturalmente pues lleva una deuda y una deuda pues conlleva intereses, ¿no? Eso no quiere decir que a la hora de tener la deuda no paguemos intereses. Claro que tiene que haber un interés aquí, ¿no? Luego también vamos a tener lo que son los revenue based o basados en ingresos. Este tipo de instrumentos se basa naturalmente en el tipo de rendimiento que se tiene en la empresa, ya sea mes a mes, trimestralmente, anualmente, y está basado 100% en lo que son sus deudas, en sus ingresos, perdón. Justo la idea de aquí es, vamos a tener un importe, vamos a tener un capital que nos van a prestar en una deuda, pero en vez de repagarla de una manera fija o basándonos en lo que es una tasa variable o una tasa fija dependiendo de los términos que convengamos, vamos a irlo repagando conforme vamos en ingresos y vamos a ir pagando con un múltiplo, ¿no? Entonces, pues la idea aquí es repagar conforme nos vaya mejor, le va a ir mejor al inversionista, ¿no? Este es el tipo de instrumentos que estábamos usando un poquito hace rato, en el cual depende de qué también me vaya a mí, también te puede ir bien a ti, ¿no? Entonces, ese tipo de distribuciones es las que vamos a empezar a ver con estos instrumentos. Y al final de cuentas tenemos también el capital redimible, ¿no? La idea aquí es que tenemos el capital, nos aportan el capital tal cual, y cada cierto tiempo le vamos a comprar al inversionista las acciones, ¿no? Entonces, nos aporta el capital el accionista, el inversionista, y nosotros cada mes vamos a ir ya sea pactando cierto número de acciones, cierto número de importe que le vamos a ir repagando para recuperar las acciones y pues naturalmente el inversionista tiene su salida estructurada, ¿no? Vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo se va a ir viendo, ¿no? Si fuéramos a hablar de lo que son los instrumentos de basados en ingresos, si pudiéramos verlo de esta manera, que dice que cada mes dependiendo de la empresa, cierto porcentaje se va a ir a los pagos, ¿no? De esta deuda.
Entonces vamos a ir repagando esta deuda conforme nos vaya a ir y pues naturalmente vamos a tener cierto porcentaje que se queda con nosotros y otro que se ve con el inversionista, ¿no? Entonces, justo esta idea de esos instrumentos es que tengamos este colchón para respirar, ¿no? También naturalmente tenemos que tener en cuenta de que si tenemos un mes negativo, pues naturalmente no necesariamente eso nos va a apoyar al repago de la deuda, ¿no? Pero también tenemos la certeza de que no vamos a tener pues un pago comprometido al capital, en este sentido. Entonces, si lo pudiéramos ver de una manera un poquito más numérica, este tipo de instrumentos va a decir, a cada mes, como si fuera un hito, vamos a ir destinando cierto porcentaje de las deudas, ¿no? Hasta alcanzar un múltiplo. Este múltiplo es la deuda original que nos prestaron. Es decir, si yo te prestara 5 millones de pesos, me vas a ir repagando mensualmente tanto porcentaje de tus ventas hasta que lleguemos a un múltiplo de dos veces, es decir, 10 millones, ¿no? Entonces, justo la idea es que tengamos esas opciones. Aquí, este es un ejemplo de una ronda que tuvimos en SBX, ¿no? Empezamos a hablar de lo que son los términos un poquito más técnicos, ¿no? Entonces, si tuviéramos este repago de deuda de un múltiplo de 2.3, tuvimos un caso de 5 años el repago, ¿no? Un periodo de gracia, arrancamos en 18 meses y no arrancamos inmediatamente. Había una opción de conversión a capital en caso de que nos extendiéramos de más de 5 años. Y ya sea que llegáramos a la evaluación del 1% sobre el nivel de la deuda original, si nos prestaron 5, que sí que íbamos a reponer otros 5, o llegar a 5 veces el EBITDA o de ese ejercicio. Entonces, aquí vamos a empezar a ver dos diferentes maneras de pensar. Un lado lo que es el inversionista y otro lado que es el emprendedor, ¿no? Aquí, naturalmente, pues el inversionista no tiene mucho problema porque un merger acquisition, es decir, que la venta de la empresa, pues no se ve cercana, ¿no? Entonces, pues realmente aquí el riesgo no necesariamente es muy elevado. Y el racional para el emprendedor aquí es pensar que vamos a tener una muy buena dilución, quiere decir que no vamos a tener, pues naturalmente, un impacto negativo en nuestra participación de capital, quiere decir que el control va a seguir de nuestro lado por el momento, ¿no? Entonces, naturalmente, no vamos a tener un tipo de negocio más rudo en ese sentido. Otro ejemplo que podemos empezar a ver aquí va a ser lo que es el capital redimible, ¿no? Quiere decir que conforme va pasando el tiempo vamos a ir repagando cierta cantidad del capital, entonces cada año se va a ir viendo diferente esta gráfica, ¿no? Vamos a empezar con cierta cantidad y lo vamos a empezar a repagar, ¿no? Entonces, si pudiéramos verlo aquí, también vamos a ver que se empiezan a estructurar de distintas maneras estos productos, ¿no? Entonces, en un caso de energía solar que tuvimos aquí en la empresa, tuvimos cierto porcentaje del flujo libre, que sí que es aquel que decía está libre para los accionistas, para hacer la recompra de estas acciones, ¿no? Tuvimos también un periodo de gracia, había una opción para convertirlas a ordinarias, que dice que la ordinaria es la que tiene participación en las decisiones de la empresa, la preferente no tiene participación en la empresa, es la que se liquida primeramente. Y el plazo total era de 10 años, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos este tipo de negociaciones es también darle opciones al inversionista para que pudiéramos tener pues, una inversión más atractiva, ¿no? Así es como se empiezan a ver este tipo de term sheets, ¿no? Entonces, al inversionista le convenía porque se alineaba de una manera a largo plazo. Había una prioridad por tener un buen nivel de ventas para que tuviéramos este flujo de efectivo libre y no necesariamente tener una salida rápida, ¿no? Así como también después de tener un control minoritario, no querían participar ellos, por eso estaban optando por acciones preferentes, ¿no? Para no tener ningún tipo de participación en el capital. Entonces, lo que le conviene al emprendedor aquí es que, pues, naturalmente, en el corto plazo, la mayoría de las acciones se mantiene de su lado y también está alineado con sus incentivos, ¿no? De largo plazo, porque estamos hablando de 10 años. Entonces, pues, estamos asegurando que el proyecto que estuvieran financiando, pues, estaría, pues, en buenas manos. Otro ejemplo que tuvimos de capital redimible fue un poco una empresa de microfinanzas, donde los principales términos de estas acciones eran 70% redimibles para lo que son deuda y 30% de lo que son comunes, que son las que tienen participación. Se fijó una recompra trimestral y lo que se iba a destinar de esta manera era un 8% de los ingresos, ya sea hasta alcanzar un múltiplo de 3, empezando con una gracia de un año y por un máximo de 5 años, ¿no? Entonces, lo racional del inversionista aquí, pues obviamente, naturalmente vemos otra vez este esquema de largo plazo y también vamos a ver lo que es el apoyo en la cartera, ¿no?, de los clientes. Ahora tampoco aquí había un interés, por eso muy poquito de las acciones eran comunes. Y para el emprendedor, lo muy bueno que tenían aquí es que tenían muy controladas lo que era la dilución del capital, que sí que es la pérdida de
la pérdida de participación y que también la liquidez de capital la tenían bastante controlada en ese sentido, ¿no? Entonces, de una manera global, creo que estamos abarcando lo que es toda la inversión de impacto. Más o menos estos son los tipos de cosas que podemos enfrentar, ¿no? De una manera más habitual. Ese tipo de negociación, de ese tipo de términos son bastante comunes. Y pues la idea aquí es que podamos empezar a estructurar este sentido, cómo queremos ver nuestras finanzas y cómo nos queremos ver a largo plazo. Yo creo que aquí hay muchas dudas en ese sentido. Sí, justo. A ver, voy a hablar un poquito las dudas antes de hablar de lo que es la experiencia en campo. Sí, diluciones principalmente cuando la empresa o el emprendedor teniendo cierto capital y empieza a haber una nueva persona que entra, pues digamos que te toca menos rebanadas, ¿no? Entonces, esa participación, ese dinero que tú habías puesto inicialmente ya no equivale a un 100%, a lo mejor sí equivale a un 80%. Eso es una dilución, básicamente, que es lo que es, digamos que perder un poco de tu control. Vamos a hablar un poquito de lo que son mis experiencias en campo, ¿no? Justamente un poquito de la mano del proyecto que estamos llevando con Conservación Internacional. Estamos llevando a cabo, pues, es un poquito lo que es catalización de capital en el sureste de México. Catalización de capital es aquel que tiene la intención de tomar un riesgo, ¿no? Y obviamente, pues, estamos tomando un riesgo, lo que son el tipo de emprendimientos rurales que están creciendo de una manera acelerada. Entonces, para entender ese tipo de situaciones, y vamos a hablar un poquito también de la realidad del país, pues naturalmente yo este viaje lo hice junto con varios compañeros de SBX en lo que fue junio de este año, y pues la idea era tener un conocimiento de campo de las empresas que están llevando este impacto social, y pues naturalmente están llevando todo este tipo de actividades que no solamente son pues, un negocio como tal, sino también son empresas rurales, ¿no? Entonces, primeramente nos enfrentamos con una situación, pues, impresionante de pobreza, lamentablemente, ¿no? Es un estado que tiene muchísima riqueza natural, pero no necesariamente la tiene en riqueza social. Desafortunadamente, lo que podemos ver aquí es que también hay muchísimo ímpetu de los emprendedores locales porque tienen este compromiso con generar pues, un impacto social. El principal objetivo fue conocer a lo que son emprendimientos cafetaleros, ¿no? Donde pues es una de las principales líneas de negocio del estado, básicamente. Hay muchísimas cafetaleras en el estado y pues vemos algo muy importante. Este tipo de emprendimientos pues llevan a cabo un esfuerzo titánico por estar llevando lo que es un café orgánico. Habremos escuchado muchísimas veces lo que es el café orgánico y a lo mejor es un tema que no hemos ya sea tenido tiempo de investigarlo o comprenderlo, pues yo los puedo decir de antemano que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Es un esfuerzo muy grande porque este tipo de empresas tienen que estar llevando a cabo muchísimos cuidados de tierra. Entonces, el impacto lo podemos ver desde el momento que se comprometen a llevar un producto de calidad. El tema de orgánico en el tema del café lo podemos ver desde el cuidado de la parcela, donde tienen que estar llevando ciertas técnicas de riego, de cultivo, de estar manejando un poquito lo que son los desechos de las plantas que rodean al cafetal, de estar llevando pues una rotación de tierras, de manera de estar cortando el cafetal, ¿no? Y los árboles van creciendo, entonces para renovar el cafetal y los granos, tienen que ir cortando las ramitas cierto tiempo para que salga una nueva ramita y se renueve. Y pues eso lleva también un tiempo, lleva un conocimiento. Son parcelas que están en lugares, no tienen idea de lo inaccesible que están, o sea, literalmente están en la sierra, un terreno muchísimo más escarpado lo que pueden ver ahí. Los productores entran con unas canastas como la que ven en la imagen y literalmente cargan hasta 80 o 100 kilos cuesta arriba en un terreno lodoso, en un terreno pues totalmente selvático sin ningún tipo de infraestructura, ¿no? Y así es como se están llevando a cabo los emprendimientos rurales. Entonces, aquí estamos viendo una grave falta de infraestructura y de necesidad de capital. Generalmente lo que está pasando también en este tipo de emprendimientos sociales es que las organizaciones, sobre todo las cafetaleras, cuando se conforman como tal, digamos que acopian o compran el café de esos productores. Los productores tienen sus parcelas de manera individual y de manera familiar, donde ellos cada quien tiene sus cultivos, tienen sus espacios, tienen sus cafetales y llevan a cabo sus prácticas. Pero si quisieran ser adscritos a una organización cafetalera, pues tienen que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Y sobre todo son orgánicos. Entonces, muchas veces las organizaciones en su tema de financiamiento tienen el tema de una liquidez muy precaria porque tienen que estar pues, financiando las prácticas orgánicas de todos sus productores, ¿no? Todas sus parcelas. Entonces, ahí es donde vemos también una de las grandes carencias. Entonces, después de ver esto y después de poder tener el café, una vez que tienen eso, pues ahora tenemos el problema de instalaciones, ¿no?
Luego no tienen instalaciones donde procesar el café, entonces pues tienen que hacer maquilas, entonces tienen que llevarlas hasta Tuxtla Gutiérrez, tienen que llevarlas hasta Tapachula, tienen que estar llevando hasta Palenque, donde hay un poquito más de industrialización. Entonces eso también les conlleva costos, les conlleva transporte, les conlleva tiempo, inclusive también exposición e inseguridad. Entonces, tenemos también este problema de infraestructura mecánica, física, activos, ¿no? Entonces, imagínense teniendo toda esta carga de tiempos de conseguir a los agricultores. El agricultor pues va a llevar sus prácticas orgánicas, tú tienes que asegurarte que las está llevando para asegurar que tu café es orgánico, que es real, porque también te vienen a inspeccionar los certificadores. El productor quiere que le pagues a nivel de mercado el precio y te va a entregar un quilataje de café, ¿no? Un peso que también va a llevar lo que son piedras, ramas, tierra, que también pues obviamente ese peso cuenta como compra para ti. Y después de eso, imagínate que después de que haces toda tu maquila de café orgánico, ahora no tienes a quién vender, ¿no? Entonces, pues hay muchos coyotes, como les decimos en el paisaje, como les decimos ahí, que te cobran el café muy, muy, muy barato o te dan financiamientos exageradamente caros, ¿no? Vimos un caso de una cafetalera en Oaxaca, donde estaban teniendo cerca de un 5% mensual, ¿no? Entonces estaban teniendo pues un repago de más de 50% anual, 60% anual. Entonces es una situación pues ni siquiera un banco te lo presta así de esa manera, ¿no? Entonces el acceso a financiamiento también es un tema y justo la idea de este tipo de proyectos que estamos llevando a cabo es poder llevar hasta el campo ese tipo de conocimientos y poder llevar y acercar a la mano de estos productores y estas organizaciones un financiamiento mucho más adecuado. Porque no solamente también queda eso, no solamente queda el tema de quién le vendes, también cuando te acercas a los bancos tradicionales te piden garantías, ya sean líquidas, ¿no? Ya sean también de activos fijos, de terrenos, activos como edificios, activos como maquinaria que no tienen. Entonces, pues naturalmente este tipo de emprendimientos quedan en el olvido. Entonces, justo la idea de aquí de conectar con estas fuentes de financiamiento, principalmente, pues pueden ser fondos, family offices. Family office es básicamente, eso es muy común en países industrializados como Estados Unidos o como Europa. Son básicamente familias que tienen muchísimo dinero, ya sea por sus actividades empresariales o industriales, que literalmente fundan un fondo de manera filantrópica. Eso es un family office. También tenemos, como la ayudación un poquito el ángel inversionista, ¿no? Y también, pues, naturalmente tenemos aquellos institucionales que tienen una intención de generar un impacto, ¿no? Pues un poquito como los capital que podemos ver por ahí. Entonces, en general, las experiencias que hemos tenido en campo, pues naturalmente vigorizan mucho. ¿Por qué? Porque yo diría, y como se les menciona mucho a los productores, pues ustedes tienen muchísima riqueza, es una riqueza natural porque esa cafetalera que ayudamos en Chiapas, orgullosamente nos estamos apoyando al último bosque de niebla que hay en el mundo, bueno, de los últimos que hay, ¿no? Que es la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Entonces, son organizaciones que están llevando a cabo pues una misión activamente, ¿no? De preservar el ambiente, de preservar a la flora y la fauna localmente las prácticas, y pues no necesariamente tienen el mejor apoyo, ¿no? Entonces, pues es una situación importante entenderla desde un aspecto como consumidor también y como socio posiblemente, de cómo podemos estarnos apoyando. Veo que hay aquí unas dudas. ¿Qué tan conveniente es invertir en una empresa de agricultura familiar que va empezando? Pues mira, realmente aquí uno de los aspectos que podemos empezar a atender, tu nombre creo que no lo chequé, Fernando Silva. Justo el tema aquí, yo lo que te recomendaría es, no es una manera general de acercarnos, pero al menos por los aprendizajes que hemos tenido, tanto en campo como de manera profesional, tenemos que empezar a fijarnos cómo están estructurando su financiamiento, ¿no? Primeramente, están contando con lo que es capital propio, qué plan de negocios tienen quizás, ¿no? Y también qué planes de negocio de expansión tienen. Entonces, la conveniencia la podemos ir determinando conforme vayamos conociendo el impacto que venir generando de una manera pues organizativa interna, ¿no? Y también pues el compromiso que van a ir teniendo, ¿no? Porque a lo mejor suena muy bien el tema de estar ayudando, por así decirlo, a una ONG local, ¿no? Ya sea con voluntariado, no sé qué, pero puede ser también algo que les quite muchísimo tiempo, les quite mucho, mucho esfuerzo, inclusive les esté consumiendo muchísimos recursos, ¿no? Entonces, tenemos que también dejar un tiempo para que pueda germinar el plan de negocios, para poder conocer cómo podemos ir estructurando. De antemano, pues naturalmente la idea aquí es conocer el emprendimiento, conocer a las personas que están detrás, principalmente. Eso es lo que yo diría.
Ok. Bibliografía que recomendaría. Justamente, mira, está la Mexacap, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado. Ahí hay muchísimos de los aspectos que hemos visto en campo también nosotros de manera profesional. Yo comenzaría por ahí, porque principalmente podemos ver ahí lo que son, ¿cómo decirte? Negociaciones habituales, ¿no? Que van un poquito más allá de lo comercial y de lo que es lo que se ve mucho en los programas de televisión, que realmente no es necesariamente lo que mejor representa, ¿no? La manera en la que se negocian. Entonces, yo recomendaría que checarías esa fuente de manera principal. Igual también, como decirte, hay muchos eventos también de capital, ¿no? Donde también podemos ver lo que son socios, ¿no? Lo que son, ya sea trabajadores de estos tipos de fondos de capital, de family offices, que también exponen un poquito lo que son, sus rondas de financiamiento. Eso sí hay, digamos, que irlos cachando un poquito. Lo que pueden ir investigando lo que son fondos, ¿no? Fondos de capital, principalmente lo que son inversiones institucionales, son los que lanzan este tipo de convocatorias, y ellos nos empieza a hablar un poco. El tema de las term sheets es que como son personalizadas por cada negocio, es difícil poder decir como que esta es una fuente fidedigna de cómo se hace, porque realmente una term sheet es diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, la investigación va principalmente de lo que es capital, básicamente. Yo diría eso. Fondos de sector, Jessica, gracias por tu pregunta. Mira, realmente aquí hay muchísimos. Yo creo que voy a dejar también mis datos de contacto. Justamente creo que hemos tenido varias pláticas en ese sentido. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Pai Investments. Este es un poco extranjero. Está Co-Capital, aquí en México. Está Red Girasol. Están, como decirte, hay muchísimas otras fuentes. Estas otras son de las que tengo en mente con las que también hemos llegado a trabajar, ¿no? También son empresas que también tienen sus sitios web, en ese sentido, que también tienen pues un poquito de su portafolio de inversiones, pero básicamente las pláticas se detonan hasta que estés con ellos, ¿no? O sea, son empresas que, digamos, a la hora de estar buscando financiamientos o rondas, pues es importante tener lo que son materiales de inversión, ¿no? Generalmente, de una manera particular, lo que les puedo comentar es que los emprendimientos que hemos visto tanto en campo de una manera particular en SBX, trabajamos con lo que son modelos financieros, que son proyecciones a futuro, y también pitch decks, ¿no? Un pitch deck es la presentación donde básicamente resumimos un negocio, ¿no? Hay varias estructuras para ello, pero básicamente empezamos con lo que es misión, mercado que atendemos, problemática que resolucionamos, nuestros clientes, un poquito nuestras finanzas, el equipo que está detrás, es su pitch, ¿no? Son las presentaciones de PowerPoint como de 15 diapositivas, donde es el material que más utilizamos, ¿no? Que los inversionistas lo leen, lo consultan y luego cuando ya tenemos las conversaciones que detonamos, básicamente. Hasta aquí, bueno, creo que de manera particular estas son las prácticas que hemos tenido en campo y realmente pues no, ahorita de mi lado no quedaría mucho más. Digo, no tengo mucho tiempo también de estar aquí en SBX, pero al menos en campo hemos tenido esa exposición. He respondido algunas preguntas y pues me gustaría también dejar un poco más el micrófono abierto en ese sentido. Si tienen alguna duda o otro comentario que podemos ir atendiendo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Eric. Yo creo que vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir, por favor, a la audiencia que me ayude, por favor, colocando cuáles serían sus preguntas respecto a la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar pues ya a realizar las preguntas relacionadas con esta sesión. Pues, Eric, yo creo que les dejaste muy claro todo, porque justo en Claro. en este proceso, mira, ya, bueno, el buen Miguel, que es parte de nuestro seminario. Miguel, muchísimas gracias, micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Oscar. Hola, pues de principio muchísimas gracias por la sesión. Me pareció muy interesante, Eric, todo lo que planteaste. Me encantó la exposición del modelo de SBX para los enfoques de financiamiento. No sé, este tema de las inversiones de impacto, quizás una reflexión como más amplia, ¿no? Que de los objetivos de la conferencia, porque me genera un poco siempre de preocupación estos modelos en donde decimos, por ejemplo, con lo de comercio justo, ¿no? Que es como
implicar que el resto del comercio no es justo y estamos bien con eso y tenemos que crear un comercio que es justo, ¿no? Inversiones de impacto, que es decir, tenés una serie de inversiones que no tienen impacto o en que incluso los impactos son negativos y normalizamos eso y pues entonces tenemos que inventarnos unas figuras ahí como transversales, paralelas, ¿no? Muy en la periferia del modelo, de los modelos de intervención que generen un cierto impacto, esperando que generen transformación en el resto, ¿no? E incluso, pues tienes que gran parte de los capitales de las inversiones de impacto, pues vienen de los mismos que generan el impacto negativo, solamente que con la mano izquierda, ¿no? Con la mano derecha, generan un impacto negativo, con la mano izquierda están financiando. Y a la larga también generan otra cosa, que es que anteriormente toda inversión que iba para organizaciones de la sociedad civil o para causas sociales, pues regularmente era como veías a las empresas o a los inversionistas buscando, ¿no? Organizaciones, buscando gente para financiar, porque era como una parte del compromiso de la empresa de decir, bueno, estoy generando una cierta ganancia y entonces ahora tengo que generar un bien social, ¿no? Porque pues, de ahí parte, es como mi obligación como empresa. Y ahora, pues lo que sucede es que somos las organizaciones sociales, somos los emprendimientos sociales quienes prácticamente les rogamos, ¿no? A los inversionistas que nos financien como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? Entonces, ahí hay, o sea, hay como muchísimos huecos, ¿no? En el tema de financiamiento social, de impacto social, y además, pues, que nos fuerzan las organizaciones pues, a tener que estar pensando ahora, sí, digo, si antes empezamos siendo organizaciones que tuvieran un beneficio social, después se nos pidió tener estructura organizacional sólida, ¿no? Actualmente no hay convocatoria que no te haga un mapeo de toda tu estructura organizacional, porque es más importante que tengas una buena contabilidad a que tengas un impacto sólido. Y ahora con esto, pues nos piden un extra, que es que tu modelo es escalable, ¿no? O sea, es decir, que ya no basta con tener una visión de cómo cambiar la sociedad, ya no basta con tener una contabilidad sólida, sino ahora nuestro modelo tiene que ser escalable y además generar un retorno. Entonces, ¿tú qué recomiendas dentro de tu experiencia que sea importante tomar en cuenta al momento de generar tu modelo de impacto social, tu modelo de inversión social, tu modelo de desarrollo social, para poder estar a la altura, pongamos, de las exigencias actuales de financiamiento, ¿no? De manera muchísimo más sólida, muchísimo más abierta. Y también, ¿qué nos recomiendas reflexionar antes de querer aventarnos? Porque también la otra cosa es que no porque existan estos productos financieros, quiere decir que los necesitas, ¿no? O sea, muchas veces me pasaba cuando trabajaba con emprendedores que como el que financiaba el proyecto de formación era Walmart, todos llegaban y decían, quiero venderle a Walmart. Ya cuando veías sus planes de negocio te decían, no, pues no quiero venderle a Walmart, no voy por ese lado. Pero entonces, ¿qué nos recomendarías tú para poder tomar en cuenta dentro de nuestro modelo de intervención y modelo de negocio, para que podamos saber si somos candidatos, si lo necesitamos o no lo necesitamos, y poder plantearlo de una manera mucho más tangible, ¿no? Que no nos pase como tú decías, haciendo la referencia que decías, no ser un Shark Tank, ¿no? De llegar y que todo el mundo te diga que no, ¿no? Sí, claro, gracias, Miguel. Sí, mira, aquí el tema de lo que hemos trabajado con los emprendedores definitivamente es primeramente poner el impacto, ¿no? Ahorita, antes de pensar en el tema de cómo nos estaremos poniendo más adelante, primero tenemos que empezar y arrancar el negocio, ¿no? Entonces, primeramente es el impacto. Yo les diré, ponlo como tu misión, ponlo siempre al frente para que de ahí todo emane. Porque si empiezas primeramente con las finanzas y luego te buscas el modelo que luego se lo tratas como de clavar ahí, es donde tenemos el problema de que ya no va a ser un impacto muy medible, ¿no? Entonces, primeramente cuando tenemos este impacto en primera manera lo podemos medir y lo podemos comunicar, ¿no? Que es lo principalmente que hemos visto. Perdón. Segunda, aquí el tema de justamente tener una contabilidad, pues eso realmente es un tema yo creo que de nadie se escapa, ¿no? O sea, aquí hay una situación muy importante, inclusive hay que tener en cuenta que también las organizaciones que son meramente filantrópicas, pues también tienen que tener una contabilidad, yo hasta diría que más sólida que una lucrativa, porque pues imagínate que se presta mucho al tema de desviaciones de capital, ¿no? Entonces, sí, realmente el tema de tener unas finanzas sólidas sí es muy importante. Eso yo creo que no podemos hacerle, no podemos hacer un lado, ¿no? Lo que sí, aquí hay que apelar un poco es muchas veces este tipo de inversionistas no necesariamente pues lo está haciendo como por culpa, ¿no? O sea, como si sabes que es, como dices tú ahorita, es que mejor lo hago por otro lado y como que hago mi greenwashing, ¿no? Que ese es el término adecuado, ¿no? De ese tipo de organizaciones que no necesariamente están haciéndolo a todas luces.
Entonces, el caso de que tengamos una organización, un emprendimiento, yo te diría principalmente contar tu historia de principio a fin, ¿no? Y de que, bueno, el tema de un negocio escalable es más bien como dependiendo de tu tipo de negocio. O sea, si tu negocio no necesariamente es escalable, nada más no lo es, ¿no? O sea, escalable en el sentido de que, pues, no necesariamente es replicable en otros lugares, ¿no? O sea, a lo mejor es un tema meramente regional, ¿no? O a lo mejor es un producto muy especial y que a lo mejor no podríamos replicar en otro tipo de productos similares o sustitutos, ¿no? O sea, la idea es tener como sembrar nuestras bases de quiénes somos, porque créeme que eso ayuda muchísimo a los inversionistas. Justo ahorita de los proyectos en los que hemos trabajado y de los empresas que hemos apoyado, créeme que están mucho mejor parados a llegar a una negociación de aquellos que pueden contar su historia por completo, ¿no? Entonces, aquellas organizaciones que saben sus orígenes, aquellas organizaciones que saben quién está detrás, que pueden medir, que pueden decir, yo tengo un impacto de principio a fin, tengo tantas parcelas, no sé, tradicionales, en transición son tantas, en orgánicas son tantas, tengo la meta de llegar a tanto, cada parcela me costaría tanto, créeme que esas son las que obtienen una mejor respuesta de los inversionistas, ¿no? O al menos que las negociaciones son más rápidas, ¿no? Entonces, regresando al tema, yo te diría, fíjate un poco más en estructurarte tú, ¿no? Como una organización y de que puedas contar esa historia adecuadamente. Créeme que eso es digamos que tal vez no un requerimiento cuantitativo, pero a lo mejor cualitativo te da un super boost, te da una super diferencia, básicamente. ¿Contesté tu pregunta, Miguel? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper, súper. Creo que, Perfecto. Antes de pasar con la pregunta de Dulce, yo creo que también quisiera abonar un poco profundizando en el comentario de Miguel, porque digo, me he encontrado con algunas situaciones, o ya hablando particularmente de la Universidad Iberoamericana. Quisiera mencionar que el sistema jesuita o sea, sí quisiera mencionar esta parte, ¿no? Porque de este lado sí hemos encontrado ciertos fondos de inversión, pues no sé si corporate venture capitals enfocados en ese tema del impacto, pero creo que también es un punto de inflexión en este momento porque estamos, creo yo, desde el punto de vista de México, que estamos explorando un terreno poco abonado en el sentido de entender la inversión de impacto, porque me parece que experiencias que pueden traerse de otros países, digo, inclusive de Estados Unidos, que es el vecino más cercano que tenemos, donde ellos sí están en este racional de entender que la inversión de impacto busca un tema más allá del mero valor económico, valor financiero, sino también un proceso de valor social, ¿no? Pero, ¿cómo visualizas, Eric, este proceso de reinterpretación de este modelo completamente enfocado en el valor económico a una reinterpretación del equilibrio? No podría decirlo que completamente valor social, porque para eso tenemos organizaciones civiles, pero ¿cómo es que hoy en día tendríamos que trabajar con estos corporativos o con estos family offices, o sea, con ellos, para entender un poco de que es un proceso de transición, ¿no? O sea, entendería que, por ejemplo, esa SBX que ya está muy trabajado en distintas partes, pero particularmente aquí en México, ¿cuál ha sido, digamos, el talón de Aquiles en el proceso de dar este sentido de sensibilización y de transformación? Porque al final del día, o sea, entendería que es una transferencia. Yo, desde esta perspectiva, sí te podría decir, o sea, no es tan fácil abonar en este sentido cuando hemos estado en este racional de decir maximiza utilidades o el beneficio económico para los socios o los inversionistas, cuando de verdad existe este equilibrio, ¿no? O sea, me gustaría escuchar más cuál sería ese proceso racional que ustedes están buscando o cuáles han sido esas barreras o piedras angulares. Y ya paso después a la pregunta de George. claro. Sí, mira, aquí hay una situación muy importante. Siempre tenemos que partir del aspecto de que son las éticas personales, ¿no? O sea, básicamente el impacto, como lo mencionamos, es intencional. Entonces, primeramente tenemos que entender que aquellas personas que están destinadas o que quieren realmente hacerlo, lo van a lograr primeramente, ¿no? Entonces, aquí el cambio de conciencia se da principalmente, pues, de distintas formas, ¿no? Desde distintos frentes, yo diría, ¿no? O sea, porque, como lo mencionamos, hay empresas que solamente lo abordan para proteger su valor, ¿no? O sea, hay empresas que adoptan ese tipo de mecánicas de gobernanza social y ambiental, pero nada más es para proteger un valor y que no se vea detrimentado, que no se vea, pues, vaya, ¿cómo decirlo? O que lo estén perdiendo, ¿no? En este sentido.
Y también tenemos al inversionista que está totalmente comprometido con estar llevando a cabo un impacto, cueste lo que cueste, ¿no? Tenemos un emprendimiento que está en Calakmul, que llevan una fuerte cantidad de dinero invertida y de que los retornos financieros no se esperan dentro de los próximos años, ¿no? Y ya empezaron con un retorno muy, muy importante, ¿no? Entonces, es un tema que se está dando de una manera muy personal, yo te diría definitivamente, pero yo creo que al final del día lo que nos mueve a todos es la urgencia de lo que está pasando en el mundo el día de hoy. O sea, porque créeme que estamos, pues, que ustedes lo sabrán, ¿no? Al borde de un tipo de una guerra, tenemos un tema de recursos muy, muy, muy importante, ¿no? Sobre todo lo que es la escasez de agua. Entonces, créeme que cuando empiecen a haber ese tipo de oportunidades y cuando podemos movilizar la economía de tal manera que los recursos que se generan diariamente, imagínate cuántos millones no se mueven de manera diaria en todos los países, pues, ¿por qué entonces no solamente una parte de esas finanzas se va a lo que es meramente filantrópico y el resto se queda en los negocios como siempre, ¿no? El business as usual? O sea, la idea aquí es cómo podemos lograr esa transición. Esa es principalmente una de las ideas que tiene el inversionista de impacto. O sea, cómo podemos hacer que esta canalización de capital pues genere el negocio que necesitamos que genere, porque pues al final de cuentas nada es gratis y no nos estemos llevando entre patas a lo que es el medio ambiente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, efectivamente, el cambio de conciencias, el cambio de paradigma se da de manera personal por cada frente y por cada persona. Por eso es que hay una alta demanda principalmente de lo que son capacitaciones, porque eso es una de las maneras proactivas de generar, ¿no? Y también, pues, naturalmente de empezar a tener pues yo no diría que reconocimiento, ¿no? Pero yo también te diría que es una satisfacción personal, ¿no? El hecho de poder generar. Pero sí, básicamente aquí es algo muy, muy, muy de cada persona, ¿no? El tema de por qué ser un buen inversionista o ser un mal inversionista. Eso sí es muy, muy personal. Muchas gracias. Y ahora sí pasamos con George, que tienes la mano levantada, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. La cámara está un poco oscura de mi lado, pero bueno, me da gusto. Agradezco a Oscar, a Eric, la exposición. Creo que toda la información es muy correcta, pero habrá que buscar énfasis en ciertos temas como alianzas estratégicas, interinstitucionales y que derriben las fronteras. Estados Unidos me gusta como un ejemplo, un aliado con temas como crowdfunding o como temas de cooperación internacional de USAID, y los mexicanos hemos resultado tímidos con nuestros vecinos. Es decir, vamos, gastamos un dineral allá cuando nos toca ir, pero no vamos a tocar las puertas para decir, oye, tengo un proyecto para cuidar las aguas binacionales, tengo un proyecto para educar a los mexicanos que se van, a los americanos que llegan. No, nos ha faltado como quitarnos esa penita y pisar fuerte y decir, tenemos la capacidad de hacer esas alianzas, o la Ibero con distintas instituciones, los jesuitas con distintas instituciones. Creo que es un buen momento de esa generación de jóvenes que son ustedes, pueden ir con todo a tocar puertas y hacer alianzas con más fuerza. Claro, claro. Sí, justo, George, ahí, muchas gracias por tu comentario. O sea, justamente una de las cosas que hemos visto también aquí en SBX es que gran parte del capital, ¿no?, que se cataliza principalmente, pues sí viene del extranjero, ¿no? O sea, principalmente las agencias con las que he trabajado pues, son extranjeras, ¿no? Principalmente. Ya sea inclusive aquí en México o en Perú, también como lo mencionamos un poquito al principio, la idea aquí es que el capital sí está proveniendo principalmente de lo que conocemos como el Global North, ¿no?, que es el norte global, que son las economías desarrolladas y que pues históricamente tienen un trasfondo no necesariamente el mejor a la hora de generar esta riqueza y que pues ahora están tratando de revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues el cambio climático está inminente, entonces pues tenemos que hacer algo. Entonces pues sí, justamente hay que revalorar y es algo muy importante, créanme que es impresionante la riqueza natural que tenemos aquí y de que a pesar de todo,
sí hay muchísimos esfuerzos para estarlas pues, cuidando, ¿no? Estarlas regenerando en ese sentido. Entonces, si hay esos esfuerzos, no son suficientes, hay que hacer muchísimo más trabajo en ese sentido y pues cualquier tipo de alianza, naturalmente es lo que es necesario para estar generando ese tipo de cambios en la inversión de impacto y también para generar este acceso a financiamiento, porque créanme que, por ejemplo, en Jaltenango, en esa experiencia que tuve de campo, hay solamente un cajero automático en toda la ciudad. Y la ciudad, pues el acceso es sierra. Entonces, pues es una capital cafetalera, yo diría, que nada más tiene un solo cajero. Entonces, pues imagínate la cantidad de personas que se forman cuando van a reabastecer ese cajero. Entonces, estamos hablando de que mucha de esa riqueza, lamentablemente, o para bien o para mal, se mantiene, pero porque no hay acceso, ¿no? Entonces, es irónico un poco. Pero sí es importante poder generar ese tipo de alianzas que pudieran, y sobre todo las grandes instituciones, ¿no? Que son las que tienen este músculo para generar infraestructura, para poder llevar a cabo ese tipo de inversiones. Pero sí me alinea con todo lo que dice George. Sí, sobre todo, amigo, a mí me gustaría platicar un poco de la experiencia. Digo, también soy muy nuevo en este tema. Digo, aquí la maestra Sai, que nos ha acompañado en la coordinación del programa, tiene más experiencia. Igual Miguel, que tiene más experiencia en este tema. Digo, yo vengo por ahí de temas de emprendimiento de base tecnológica y algo que sí les puedo decir es que, o sea, es interesante ver que mucho del efectivo, del capital que vamos a buscar, no lo vamos a encontrar aquí dentro. Algo que me llevé de sobremanera en la experiencia es que tuve la fortuna de visitar el Miller Center en Santa Clara, California, una universidad jesuita que se encuentra en Estados Unidos. Y lo sorprendente que me llevé es que todos los proyectos que se están llevando a cabo en esa universidad tienen como foco de referencia el impacto en regiones menos favorecidas. O sea, yo no me encontré ningún proyecto, a reserva de que no vi muchos también, no quiero atender a eso, que no vi ninguno que estuviera enfocado en atender problemas de la región de Estados Unidos. O sea, muchos de ellos, por ejemplo, uno de los profesores que estaba presentando, estaba literalmente trabajando con un proyecto de cafetaleros en la región de Chiapas, pero era un profesor que tiene actividades en Estados Unidos que literalmente llega a abonar aquí al centro. Entonces, creo que también deberíamos de entender y abrir a esta manera de darnos cuenta de que, o sea, el capital en México va a ser como limitado en el sentido de que nos falta este proceso de transición y transferencia y que existen otras regiones en un desarrollo muy distinto. Digo, tomando esta perspectiva de países del centro y la periferia, o sea, países del centro que tienen esta posibilidad de permear el capital hacia la periferia con el propósito de desarrollar de manera pues paralela a todos los países que se encuentran en esta región. Entonces, creo que, y no sé, digo, igual y me corrigen, pero o sea, creo que hablar también de temas de impacto social y temas de proyectos de emprendimiento, sobre todo en la labor de levantamiento de capital, o sea, es girar a ver a que esto es el exterior, ¿no? Y eso comprende a un tema de la internacionalización del propio proyecto. Y aquí es donde creo que la parte medular del ejercicio quiebra, donde es posible, y haciendo distinción en ese sentido, que es muy distinto hablar de proyectos de emprendimiento social y proyectos de empresas sociales, ¿no? Aquí al centro de emprendimiento hemos tenido una discusión muy particular con este concepto, donde las empresas sociales, a nuestra manera de verlas, son empresas creadas por personas que no tienen las posibilidades o son minorías y que tratan de nacer o de florecer sobre la adversidad a partir de sus propias capacidades, apoyados y apalancados por terceros. Pero del otro lado de la moneda, en el concepto que hemos definido nosotros desde el centro, es los proyectos de emprendimiento social se manejan en el sentido de ser proyectos con modelos de negocios sostenibles que atienden a resolver problemáticas sociales, ¿no? Ahí estamos en discusión un poco con entender este caso y voy a poner nada más para cerrar mi intervención en este ejemplo, que uno de los proyectos que ha sido como referente en esta situación de enfocarse en entender estas problemáticas sociales en México ha sido una compañía denominada Someone Somewhere. Y algo que ha sido muy específicamente analizado de ese caso es que los jóvenes que desarrollaron este proyecto tenían el acceso a las condiciones o fuentes o clientes
que muy seguramente una empresa social en estas situaciones no hubiera tenido acceso. O sea, artesanos en regiones muy alejadas que no podrían tener acceso directo a tener una mesa de negociación, a lo mejor con Delta Airlines. Y de repente encontramos que, o sea, sí es en este entendido que salir en esta parte del capital hoy aquí podría ser un poco más esta manera de internacionalización y de ciertas habilidades que solamente se pueden crear a partir de, pues, del networking o de conocernos o este tipo de foros, donde, por ejemplo, si nos permites también aquí, Eric, que nos compartas tus datos de contacto, si algún miembro del seminario pues tiene intenciones a lo mejor de escuchar un poco más de SBX, creo que por ahí tienen algunas capacitaciones, ¿no? Que ofrecen directamente en algunas universidades, si mal no recuerdo, o tienen sus propios programas al interior, que creo que también si alguno o alguna de ustedes está interesado o interesada, pues podrían acercarse directamente a SBX para poder entender un poco más sobre el tema de inversión de impacto. Por supuesto, claro que sí. Justo ahorita voy a compartir aquí en los chats lo que es mi correo principalmente y podemos ayudarlos un poquito con enviarles información de manera personalizada. También los invitaría a que entren a la página web, tal cual es sbx.mx, así de sencilla es. También tenemos un Instagram, ahorita no tengo el link de esa página, pero si entran en la página principal pueden encontrarlo ahí. Y también les puse principalmente lo que es un navegador de inversiones, que es uno de nuestros proyectos principales, ¿no? Que es justamente, va de la mano con esto que estamos comentando, que es Directorio de Oportunidades de Inversión. Justo es uno de los emprendimientos que estamos llevando a cabo junto con Citibanamex, con USAID y con ANDE. Principalmente la idea es generar este directorio y pues esperemos que también tenemos ahí una participación en lo que es este directorio, ¿no? Pues principalmente la idea es que tengamos este networking principalmente y tener lo que es pues una participación más activa en ese tipo de inversiones. Entonces pues la liga queda ahí abierta para todos ustedes. Este es mi correo, tal cual. Hay cualquier cosa, cualquier duda también, con toda confianza, hágamela llegar. Creo que había una pregunta por aquí que se nos había ido Oscar en el chat. Creo que es la de Gina, tiene un proyecto de falta de agua, ¿no? ¿Es ese o a cuál te refieres? No, creo que había una pregunta más arriba. ¿puede participar en un huerto de traspatio? Ah, ok, Eh, seguro. Perdón, no sé si se refiere a la convocatoria de incubación o a trabajar con SBX. No sé, ¿a qué te refieres por ahí, Dulce? Y supongo que Gina, de por ahí te mandé un comentario sobre si tienes un emprendimiento sobre falta de agua. Si es con el tema de incubación, adelante, regístrate, estás, o sea, más que bienvenida al programa. Pero yo supongo que tiene que ver más, a ver, igual estoy confundiendo un poco la pregunta, Eric, pero, o sea, ¿en qué paso? Digo, yo creo que esa es la pregunta más sólida en este ejercicio, pero ¿en qué paso tú Perdón, Oscar. recomendarías? Ah, sí, ahí está. ¿Jessy? Perdona, sí, había dos preguntas de conceptos que escribió el foro en el chat. Una es a qué se refiere exactamente el periodo de gracia y cómo funciona. Y el segundo, aunque creo que nos ayudaron después por ahí, es a qué se refiere el concepto de dilución. Ok, periodo de gracia, respondiendo a la pregunta de manera directa, es el tiempo en el que vamos a empezar después de un financiamiento, ya es un préstamo, una deuda, hasta que empezamos efectivamente a hacer los pagos, ¿no? Es decir, si yo contratara una deuda de unos 100,000 pesos el día de hoy, 26 de octubre, ¿qué día empezaría, no sé, a pagar mis intereses? Digamos que de aquí a un año, ese es el tipo de gracia, ¿no? O sea, como el tiempo que tenemos de espacio antes de hacer los primeros pagos. Y dilución, creo que lo había comentado después, que es básicamente si tuviéramos, ¿no?, la gráfica de pie de mi participación accionaria, si alguien más entra, pues se tiene que empezar a dividir entre varias personas más, entonces como que la pérdida de ese porcentaje que yo tenía originalmente es una dilución. Y no sé si quedó otra pendiente por ahí. Creo que, bueno, yo nada más atendiendo la última que estaba revisando acá, no sé si la pregunta en torno a lo mejor de Gina o de Dulce que tengo por aquí, tiene que ver como en qué momento, no sé si vaya por ahí, pero en qué momento recomendamos o se recomienda que empiecen a dar el primer paso para levantamiento de capital, o sea, como ya pasar a una ronda semilla. ¿Qué deberían de tener listo? Definitivamente el tema de una ronda semilla, yo aconsejaría que ya tener lo que son estados financieros, créeme que ese es el alfa y omega de cualquier emprendimiento. Te lo van a pedir en todos lados, con toda certeza.
Si puedes inclusive tenerlos firmados por un contador externo, qué mejor. No necesariamente, o sea, es diferente, no tienes que tenerlos auditados, ¿no? La auditoría es todo un servicio completo. Y eso deriva de opinión. El que los tengas firmados con un contador significa que los está elaborando, ¿no? Entonces me está dando con su cédula profesional, que está dando constancia de que están hechos por un contador, no por un profesional. Entonces yo te recomendaría siempre tener eso. También que pudieras determinar cuál es tu, ¿cómo decirle? Tu burn rate. El burn rate, lo voy a escribir aquí, es básicamente qué tan rápido te quemas tu efectivo mensualmente, ¿no? Es decir, es que tengo que pagar, no sé, certificaciones, tengo que pagar no sé qué, tengo que pagar salarios, tengo que pagar no sé qué, bla, bla, bla. Todos esos gastos que vas dando son gastos de burn rate, que se van gastando todo tu dinero. Entonces, si puedes determinar cuál es digamos, el dinero que sale, tus egresos de manera mensual, y puedes determinar cuánto dinero necesitas entonces para poder financiarte, que ese es tu funding gap, que esa es tu brecha de financiamiento. Ese es lo que tú puedes ya tener de una manera más sólida para decirle a la inversión se necesita tanto, ¿no? O sea, porque si tú también llegas diciendo que tienes un muy buen emprendimiento y de que está muy padre y de que aquí está mi impacto medible, pues qué padre te van a decir, o sea, pero ¿cuánto necesitas? ¿De cuánto estamos hablando? O sea, porque al final de cuentas estos son términos monetarios, ¿no? Sea, entonces, tenemos que llegar con un caso también del impacto sólido y también tenemos que llegar con una cantidad necesaria, o sea, porque no podemos llegar a decirle, a ver cuánto me prestas, ¿no? O sea, entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es, pues, determinar cuánto necesitamos, ¿no? De aquí, no sé, a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 3 años, ¿no? O sea, también es determinar también el tiempo, pero básicamente es eso, o sea, una vez que tengas claro tus proyectos, tu plan de negocios, cómo lo vas a hacer, cómo vas a escalarlo, cómo vas a hacer tu crecimiento, necesitas un financiamiento. Entonces determina ese número, definitivamente. Y pues no está por demás también tener los aspectos que pues tienen que ir también cuidándose, que son pues tus declaraciones fiscales, tu buro de crédito sano, si tienes una deuda activa en ese sentido, pues que no cumplas con los pagos, que no caigas en incumplimiento con tus pagos, ¿no? Este tipo de situaciones que también pues es muy buena tenerlas porque siempre hablan bien de ti. Muchas gracias, Eric. Digo, al final del día creo que es todo un arte, ¿no? El entender en qué momento dar el paso, pero seguramente también una recomendación que les podemos dar sería necesario que se acercaran, ya sea aquí con el Centro de Emprendimiento, o se acercaran también con SBX para que puedan tener esa asesoría y acompañamiento. De todas maneras, creo que o sea, el primer paso, o bueno, la primera recomendación también es, o sea, no salgamos a buscar capital inmediatamente, sino hasta tenerlos, no sé, como las bases o puntalado bien el modelo de negocio y tener bien claro cómo operamos. Y si tenemos una necesidad de escalamiento o de aceleración en cuestiones de capital, pues entonces sí buscarlo, ¿no? Pero creo que también el tema es, o sea, el capital, creo que es una sensación, no sé si lo ves así, Eric, pero también es una sensación, ¿no? En donde de repente existe un punto en el que por más que estés operando, ya no hay forma de crecer porque ahora sí se necesita como meterle un segundo impulso al ejercicio, ¿no? O sea, inclusive los emprendedores se darían cuenta de eso. Justo esas son las rondas de financiamiento que vienen posteriormente, ¿no? Lo estamos haciendo un poquito en las gráficas. Cuando tú empiezas con tu idea concepto, el startup, semilla, madurez, crecimiento, tus rondas de financiamiento van a ser diferentes, ¿no? Entonces, si al principio fuera un capital semilla porque es tu primer financiamiento externo que recibes, cuando ya creces y ya tienes un negocio más sólido, tus rondas ya se van a llamar ronda A, ronda B, ronda C, ¿no? Eso lo vemos un poquito en la bolsa, es una práctica cotidiana de las finanzas. ¿Por qué? Porque justo la idea es que si tú vas a pedir capital es porque tienes claro en qué lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, también es muy importante para un inversionista conocer de antemano en qué se va a utilizar cada dinero. O sea, que cada peso, en cada dólar que se va a invertir en la empresa, tienes que darle la certeza de que se invierte en X, Y, Z, ¿no? O sea, es un tema, como lo mencionas ahorita, Oscar, el arte del tema de manejar expectativas, ¿no? O sea, porque las cosas tienen que quedar muy claras y eso es ya un poquito más lejos de cualquier tipo de inversión de impactos. Eso es como el arte de negociar de manera personal. O sea, porque al final de cuentas tienes que tener en claro, pues, tu caso de negocios como en cualquier lado y en qué vas a utilizar el dinero, o sea, generar esa confianza, básicamente, ¿no? O sea, pero si partimos de la base de que tenemos una inversión de impacto, pues ese es el principal elemento, ¿no? O sea, porque justo la idea como tiene un fuerte componente filantrópico, pues no solamente podemos dejarlo en temas numéricos, es como, oye, tienes la certeza de que tu dinero va a ayudar a alguien,
¿no? Tienes la certeza de que tu dinero va a permitir la compra de cierta maquinaria, de cierta infraestructura que le va a facilitar la vida a muchísimas personas. Esa es también la idea que tenemos que vender. Oye, te agradezco mucho por esa aclaración porque, bueno, no me ha dado el caso todavía aquí en la universidad, pero era muy recurrente que de repente se me acercaban muchos emprendedores diciéndome, mira, yo tengo una idea genial y la verdad es que nada más quiero que me den el dinero para crearla, ¿no? O para operarla. Entonces, digo, ha sido no sé, ahí Jessica, no sé si también te pasó a ti, pero sí creo que ha sido muy complicado el tratar de sensibilizar también a toda la comunidad, porque digo, dicho sea de paso, este foro es para eso y es, a ver, el dinero no se pide para que te dejen trabajar a ti y tú no te preocupes, sino que lo que estamos buscando también es un equilibrio del riesgo, ¿no? El de entender que también hay un riesgo asociado que él o la emprendedora ha asumido previo a pararse enfrente a un grupo de inversionistas diciendo, a ver, no podemos usar esa palabra, pero yo ya me rompí el lomo avanzando con esto y pues ya siento un poquito que me estoy quedando sin manos o sin gasolina y creo que es el momento de abrir la puerta para que alguien más se suba conmigo, ¿no? Que en este punto también es decidir, ¿no? Que existen inversiones por temas de capital y también temas de inversiones por tema de inversionistas o estos socios industriales, ¿no? Que también se arremangan la camisa y se ensucian las manos contigo durante el proceso, ¿no? Es también como aprender esta parte y creo que me gustaría nada más terminar esta intervención preguntándote también con el tema de la adquisición de la incorporación de nuevos socios. O sea, hemos sido muy recurrentes en dar esta recomendación y es que incorporar un nuevo socio dentro de la organización pues es prácticamente un matrimonio, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, también, o sea, de un lado ustedes son muy críticos y reflexionan muchísimo en estos temas, pero también de este lado que también reflexionen que no es solamente, pues yo tengo el dinero y ahora tu alma me pertenece, sino más bien como también entablar esa posición de saber que, o sea, es un compromiso muy grande, porque es como firmar un acta de matrimonio, ¿no? Ahí nada más, yo cerraría con eso mi intervención. Sí, justo la idea ahí, como lo estaba mencionando, es generar la confianza, porque precisamente vas a trabajar con una persona, ¿no? Entonces, créeme que cuando se trata de ese tipo de inversiones, es que ambas partes quieren lo mejor de ello, ¿no? Ambas partes quieren que suceda y que se realice de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que partir de esa base a la hora de negociar, ¿no? Entonces, si tenemos en mente de que los inversionistas que quieren trabajar con nosotros es porque genuinamente tienen un interés por ese trabajo en ello, ¿no? Entonces, partiendo de ese aspecto, créeme que la idea aquí de convencimiento se torna un poco más personal, ¿no? O sea, en lo personal, yo no he tenido todavía la exposición a trabajar una ronda de capital, pero sí de deudas, ¿no? Entonces, de por sí con una deuda tienes que tener un acercamiento, pues no te digo lo que es un capital, ¿no? Entonces, porque literalmente tú ya estás, ya sea teniendo una participación en el capital como lo mencionamos, o todavía pudiéramos negociar el tema de una acción preferente donde no tienes voto en el consejo de administración de la empresa, ¿no? Pero sí tiene que haber ya un compromiso mayor porque literalmente estás participando en el capital de la empresa, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte de que, de que los inversionistas en ese sentido también cumplen con criterios, no solamente tú con ellos, ¿no? O sea, el inversionista tiene unos criterios, ¿no? Que se llama tesis de inversión, donde ellos van a poner, quiero un emprendimiento que sea de esta naturaleza, que su ticket size o que su boleto de inversión o que es el tamaño de la inversión en cachitos que van a adquirir sea de tal cantidad, que estén llevando un cierto sector, ¿no? Eso es un poquito la tesis del inversionista, pero nosotros también como emprendedores también tenemos ese filtro. Yo quiero un inversionista que tenga ese trasfondo, yo también quiero un inversionista que me invierta en ese tipo de financiamientos, yo quiero que tenga experiencia en esos sectores, o sea, también es un proceso como esto de matrimonio, de matching de características, ¿no? Entonces, pues ahí viene también lo que es meramente pasión por negocios, al final del día, ¿no? O sea, entonces, y créeme que cuando tiene esta sazón de impacto se ve muy interesante, o sea, porque hemos visto también rondas de financiamiento en las cuales, pues casi que se echan a perder porque el emprendedor es súper defensivo con su organización y está, o sea, está muy bien que sean muy, fieros con su emprendimiento, pero puede ser que expandan inversionistas, ¿no? O sea, también el tema aquí también es aprender a ceder el control, que era lo que estábamos haciendo un poquito, ¿no? O sea, hay muchísima resistencia a no querer permitir que la gente entre y eso también puede arruinar una inversión, ¿no? Y el problema es que si no cuentas la historia adecuadamente o de que tú también llegas con un inversionista que no es adecuado, en el sentido de que invierten para un sector o están buscando, como lo están viendo las empresas, tú eres de alto rendimiento y este tipo de inversionistas es para de nichos. Si no hay un match,
pues es una oportunidad que nada más desgasta tiempo, se pierden expectativas y a lo mejor pues echamos a perder una colaboración futura, o sea, porque después de un term sheet, ¿no? Que es básicamente el contrato vinculante donde ponemos los términos tú y yo y me vas a dar y yo te voy a dar y así, así, viene lo que es un due diligence, ¿no? La debida diligencia y ese proceso es muy tardado generalmente en todos lados. No solamente legal, también financiero. Entonces, ahí es como que una mini auditoría, ahí sí te van a checar todo. Entonces, imagínate llegar a esas alturas del proceso de inversión donde ya te van a dar casi casi que el dinero y saltan cosas que ni siquiera mencionaste, ¿no? Entonces, créeme que va a ser un no de lo de inversionista, ¿no? Tuvimos un caso muy importante, por ejemplo, de un inversionista que ya iba a dar más de 1,5 millones, $75,000 iba a dar. Y ya después de firmar la term sheet nos salió de que el emprendedor, ¿cómo decirte?, desvió recursos de un préstamo anterior, ¿no? Para la compra de algo que no era ni siquiera su giro. Entonces, pues, o sea, imagínate la impresión de todos. Es como, ¿por qué nosotros no nos dijiste eso? ¿Por qué te lo guardaste? ¿Y por qué hiciste algo que ni siquiera es tu negocio? Pues, ¿por qué ni siquiera es tu giro? Vaya, ¿no? Entonces, pues, obviamente se cayó la inversión. Para suerte del inversionista nunca hubo un desembolso. Pero, o sea, son situaciones que llegan a pasar en el mundo del negocio, ¿no? Entonces sí hay que tener muy claras las expectativas de inicio, ¿no? O sea, porque créeme que cuando las cosas surgen después es muy difícil de reversa, ¿no? Básicamente. Oye, bueno, entiendo esta parte que me dices, pero si hubiera sido transparente en este ejercicio, ¿hubiera sido diferente la conversación? Me atrevería a decir que no se hubieran ni siquiera originado. Entonces, O sea, más bien no se veía, o sea, no se veía bien, pues. Ese es el sí, caso. digamos que malintencionadamente lo ocultaron, ¿no? En ese sentido. Ok, perfecto. Miguel, levantas la mano. Sí, yo creo que también algo que me ha pasado mucho trabajando con ONGs y con empresas sociales es el darme cuenta que a veces están buscando ya inversiones nuevas cuando no han sacado ni siquiera el mayor provecho de las inversiones que tienen en ese momento, ¿no? O sea, es decir, no han aprovechado al máximo los recursos con los que cuentan y consideran que ya es momento de empezar a buscar nuevas inversiones, ¿no? Eh, no sé, me ha pasado mucho, ¿no? Organizaciones que tienen una sede, aún no han podido como consolidar bien los movimientos financieros de esa sede en particular, y ya quieren abrir una segunda, tercera sede para intervenir en 2, 3 espacios más, y ya están buscando inversión para esas 2, 3 sedes, ¿no? Y lo que generan es que en vez de que haga un crecimiento, lo que se hace es una réplica de las piedras en el camino, ¿no? Entonces después ya no tienes una, sino tienes 3 piedras en el camino, y además, ¿no? Al igual y pudiste justificarlo y pudiste lograr un financiamiento, pero pues además ahora tienes la obligación de financiamiento. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué recomiendas como de análisis interno en ese esquema de la maximización de usos financieros, de recursos financieros, materias y demás, dentro del modelo actual? Para poder, a partir de esos criterios de análisis, empezar a pensar si verdaderamente estoy en el momento para poder saltar a una búsqueda de nuevas inversiones, o si todavía estoy en un proceso que necesito consolidar y hacer mucho más factible los movimientos actuales, ¿no? Porque contablemente uno puede estar muy bien, pero eso no quiere decir que financieramente uno esté bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una visión desde ustedes de SBX? Mira, yo me fijaré en varias cosas. ¿Cómo está tu producto en mercado? Que si ya tienes un mercado fijo, recurrente, cómo son tus clientes, si ya puedes determinar cuál es tu base de ingresos, es mucho más posible que ya tengas una base de ingresos pues, sobre la cual puedas empezar a negociar, ¿no? Porque también una de las cosas que se van a fijar, independientemente si vas a hacer una deuda basada en ingresos o un crédito, pues naturalmente tu nivel de ventas, ¿no? Porque eso básicamente es lo que alimenta todo tu negocio. Luego también, definitivamente, si tienes proyectos y te queda corto el dinero que tienes en mano o el flujo de efectivo que tienes no te da para generar este crecimiento que tú estás buscando, pues ahí es donde también puedes plantearte la necesidad de buscar un financiamiento, ¿no? Principalmente. Y también, naturalmente, qué tipo de finanzas tienes previas, ¿no? Si ya tienes a lo mejor un préstamo que te está pues asfixiando, pues a lo mejor más que pedir otro, puedes ya sea hacer un refinanciamiento, ya sea que puedas hacer un cambio de términos en ese sentido, ¿no? A lo mejor eso también te puede levantar un poquito el peso que tienes y no necesariamente tienes que buscar otro proceso encima, ¿no? Entonces, hay mucho por dónde jugarle, pero yo diría que principalmente fíjese en cómo estructuras tus costos y tus gastos
y de cómo estás procurando tus ingresos. Eso yo creo que es lo principal que tendrías que hacer. Y en segundo término, pues naturalmente, ¿cuál es tu límite, ¿no? En ese sentido, o sea, ahorita sabemos que tenemos un tema con la inflación y pues naturalmente las tasas de interés están elevándose, ¿no? Entonces, valdría la pena que si tienes un ejercicio de proyecciones, que también juegues con sensibilidades para que sepas, pues, cuál es tu límite y sepas, pues, cómo, vaya, así, hasta dónde puedes negociar, ¿no? O sea, si ya tienes de antemano una tasa de interés que tú sabes que te truenan los intereses mensuales, anuales, bimestrales, pues ya te es más fácil negociar en ese sentido. Pero sí, definitivamente yo empezaría por ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, preguntaría al grupo que está acompañándonos el día de hoy si hay alguna pregunta más o damos por cerrada nuestra sesión de hoy, que ha sido muy enriquecedora. Eric, por ahí he recibido varios comentarios en mensaje privado que están muy agradecidos por tu intervención, sobre todo por todos los temas y la manera en la que lo explicaste, ¿verdad? Han quedado fascinados por el tema que les has presentado y te lo agradecemos muchísimo. Esperamos, voy a leer el reconocimiento, Eric, te lo vamos a hacer llegar. Ahí me va a acompañar el equipo, Gracias. te lo va a mandar por correo. Si me ayudas, Leslie, nada más a enviárselo directamente a Eric. Y bueno, doy lectura al reconocimiento y es que el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Eric Lara por su participación como ponente en el ciclo de pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social con su presentación, la inversión de impacto y sus fuentes de financiamiento, ¿no? Siendo el día de hoy el 26 de octubre del 2022. Estamos muy agradecidos, Eric. Firma tu servidor, Oscar Flores, el coordinador del Centro de Emprendimiento. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber hecho esta plática tan enriquecedora y por ayudarnos a entender estos temas de los cuales, pues bueno, sí es relevante que todos los y las emprendedoras que nos están acompañando, pues tengan conocimiento. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos para servirles.